Hola, hola a todos, bienvenidos a este primer episodio desde el banquillo de Conexión Deportiva, este podcast que está creado para llevarles más entretenimiento, más información y más entrevistas a través de www.cdeportiva.com y también a través de nuestro canal de YouTube. Me va a acompañar Mariana Guzmán, @Marianita Guzmán, y quien les habla, Diego Mengual, @Mengual_en_línea. Mariana, ¿cómo estás? Hola Diego, contenta del nacimiento de este proyecto desde el banquillo, además encantada de hacer el programa contigo para toda la audiencia de Conexión Deportiva, que siempre ha sido tan fiel y que le gusta tanto interactuar con el día a día de la actualidad deportiva, así que muy feliz. Además, todo pasa como por una razón, ¿no? Después de una situación tan atípica que vivimos, nace este podcast y es una semana de efeméride para Conexión Deportiva. Así es, una semana de celebración porque la Liga volvió 93 días después, pero también en Conexión Deportiva estamos de celebración porque este proyecto inició nada más y nada menos que un 16 de junio de 2012, así que esta semana es de celebración para Conexión Deportiva y estamos de fiesta porque, como lo decíamos, Mariana, la Liga vuelve, mucha actividad, mucho deporte y se empiezan a normalizar también un poco las cosas con lo que ha sido este tema de la pandemia, el coronavirus. Lamentablemente mucha gente ha perdido seres queridos y desde aquí, desde Conexión Deportiva, nos unimos al duelo de todas estas personas, de personas que lamentablemente no nos podrán acompañar, pero que habrá que rendirles un homenaje desde esta plataforma Conexión Deportiva. Mariana, mucho fútbol, muchos goles se han dado en este inicio de temporada o en este reinicio de temporada donde se van a disputar el título de Liga Barcelona y Real Madrid. Es así, comenzó el fútbol y todos teníamos como la expectativa de cómo iba a ser. Tenemos unos estadios con un audio interno muy particular, un audio que a muchas personas no les gustó, a mí en particular me pareció que podía darle un poco de color al partido, unas gradas además con público digital, pero volvió el fútbol, volvió de una manera rara porque obviamente queremos sentir a los fanáticos que le meten esa pasión, pero volvió y estamos muy felices y además una liga que viene con la particularidad de que todo es acelerado. Todo es muy rápido, no hay tiempo de descansar, pasas un partido y ya estás pensando en lo que va a pasar en un par de días. Entonces va a ser una liga también con muchísima intensidad y además con unos cambios como por ejemplo estos 5 cambios. Por decir una de las muchas cosas que estamos experimentando, ¿no? Porque ha cambiado no solamente el mundo, sino todo el protocolo. Hacia 5 cambios en la búsqueda también de preservar quizás el aspecto físico y la salud de los jugadores. Y creo que esto es un tema ideal para presentar a nuestro invitado que va a abrir este programa de Conexión Deportiva, David Márquez, quien se desempeña como médico del Atlético de Madrid, también parte de la Real Federación Española de Fútbol. David, bienvenido a Desde el Banquillo de Conexión Deportiva. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, no sabía que era el primer episodio. Bueno, contento de participar en el primer episodio desde el banquillo y bueno, todo bien por acá. David, cuéntanos un poco desde el punto de vista médico, en este caso, ¿cuánto puede preocupar a los entrenadores, a los mismos jugadores, una vuelta al fútbol como la que hemos tenido, pero que va a ser frenético este final de temporada donde se va a jugar el título, se va a jugar los puestos europeos y también el descenso? Sí, bueno, es un tema que, bueno, tanto entrenadores, jugadores y cuerpos médicos, redactadores, fisios, porque es algo que no se ha vivido jamás, ¿vale? Cuando un equipo entra en descanso, después de las vacaciones, nunca pasa un periodo tan largo de no entrenar. Siempre tienen un trabajo que están haciendo constantemente, ya sea en vacaciones, y que esto que ha sido hasta incluso de casi 8 semanas, nunca se había vivido antes, y por más que se estaban haciendo entrenamientos dirigidos en casa, nunca es lo mismo que los entrenamientos grupales, entrenamientos con cargas de balón. De hecho, el simple uso de los tacos o de los zapatos especializados para el fútbol genera una carga en los tendones. Entonces, el balón como tal, porque puedes tener un confinamiento, si es un jugador que tiene una casa con un campo donde puede hacer algún toque de balón, perfecto, pero estamos hablando de jugadores que 8 semanas incluso sin tener contacto o golpeo con el balón. Sí, muy intenso. ¿Y cuáles son las medidas o las sugerencias que como especialista toman en una situación tan atípica como esta? Sí, lo que pasa es que lo que comentaba es algo difícil, es primera vez, es una enfermedad que también es desconocida.
Entonces, claro, de hecho, se entraba como, siempre se estaban tratando de organizar como guías de qué hacer y qué no hacer, y todo el mundo quería influir en su área. De hecho, se habla que cuando tú tienes un entrenamiento muy exhaustivo, disminuye un poco tus defensas. Entonces, en teoría, estabas tratando de evitar un contagio contra un virus que es nuevo. Entonces, incluso llegaron hasta jugadores de haber leído la noticia en los periódicos o algo y de no querer hacer unos entrenamientos muy intensos, porque habían leído que entrenamientos muy intensos hacen una pequeña inmunosupresión del sistema inmune. Lo otro es que podías hacer trabajos funcionales, trabajos de saltos en casa, o aeróbicos o bicicletas, o el que tenía máquinas en casa, pero que nunca va a ser comparado con los entrenamientos de equipo y los entrenamientos que involucren un desplazamiento de su cuerpo en un terreno de juego. Entonces, de verdad que ha sido una situación bastante como que difícil de entrada, pero que bueno, que tampoco ahora sabemos, tenemos más experiencia en los resultados que está teniendo la Bundesliga, pero que nunca se había manejado tanto tiempo de tener a un jugador fuera de su ámbito natural, que es la cancha, por decirlo así. Ahora, David, tú que estás dentro del entorno futbolístico, ¿crees que los jugadores tienen miedo por el virus? ¿Crees que en algún momento de la dinámica de la competición pueden pensar en el contagio, o dentro del terreno de juego pues no pensarán en el coronavirus? No, hubo casos aislados. De hecho, un jugador de primera división que no quiso volver a los entrenamientos y tuvo que tener apoyo psicológico por el miedo del coronavirus. Pero al comienzo es como el miedo de contagiarte y llevarlo a casa, pero con todos los protocolos que se están haciendo antes del entrenamiento, las medidas que se están haciendo, el personal ya que está involucrado en los entrenamientos de los equipos está contado, no es como antes que podían entrar periodistas, diferentes personas. Claro. Hay un personal limitado, autorizado por la liga, que tiene que pasar una serie de reconocimientos cada cierto tiempo. Entonces, en teoría, estás como que con población sana. Y eso ya a lo mejor los primeros entrenamientos lo veías, pero que es algo que ya no está ocurriendo. De hecho, lo ves en las celebraciones de los goles, en cómo ellos se comportan en el estadio, ya es algo, pero que hay que ser cautelosos porque el virus todavía está y no nos podemos descuidar por eso. Sí, totalmente, David. Y además de lo que comentas, tenemos una cantidad de partidos en un tiempo express, ¿no? Viene también eso a afectar muchísimo, porque ya de por sí los sacas del ámbito natural y ahora los pones en unas condiciones hasta más complicadas. Sí, Mariana, como comentas, de hecho, se han hecho estudios de la FIFA donde hablan que el tiempo ideal para que entre partido y partido, donde disminuyen las lesiones, a incluso hasta un 20%, es aquellos que hay una competición mínimo cada 5 días. En las ligas, por lo general, la Premier League está acostumbrada por la Copa, la Champions y la Liga como tal, en jugar. Los grandes equipos juegan un promedio de un partido cada 3.3 días, es más o menos lo que se está haciendo ahora. Pero la cuestión es que, por ejemplo, en la Liga Española ahora se van a jugar 11 partidos en 30 días, que es el mismo promedio de 0.3. Los jugadores no tuvieron, en teoría, los preparadores físicos que saben más de eso, el tiempo ideal es entre 6 a 8 semanas para hacer una pretemporada. Ese tiempo no se cumplió. Cuando tú haces una pretemporada ya empiezas a trabajar como muy progresivamente y empiezas con todo el equipo. Aquí se empezaron con entrenamientos individuales, después entrenamientos de pequeños grupos, y después la tercera semana, el tercer lunes, es que se empezó con ya el equipo completo. Entonces, es algo que preocupa, porque también las lesiones, por lo general, lo que se llama la incidencia de lesiones se representa por el número de lesiones por 1000 horas de entrenamiento o 1000 horas de partido. Entonces, al tener todo ya más compactado, por decirlo así, en pocos días, a nivel de estadística, supone que vamos a tener más riesgo de lesiones. Así estemos tratando de hacer todo lo posible para que no ocurra. Ahora, David, algo que se preguntan mucho los aficionados y también quizás los que no estamos quizás muy ávidos de la materia en cuanto a la medicina, quería preguntarte porque los jugadores que están en el banquillo tienen mascarillas, pero luego cuando saltan a calentar, obviamente no las tienen puestas. Se habla de que en las celebraciones no debe haber contacto con las manos. Incluso hemos visto como algunos jugadores codo con codo para celebrarlo. Y Radamel Falcao, el delantero colombiano, se quejaba de esto en Twitter. Decía,
Bueno, pero al final en un córner puede haber más contagio que lo que hay en la separación de un banquillo. ¿A qué crees que se debe esto? Porque otra de las cosas que se decía es para dar la imagen de lo que se debe hacer o lo que el mundo debe hacer, es decir, mantener la distancia, utilizar mascarilla. Pero ¿crees que esto en el fútbol debería hacerse o es simplemente como te comento para No, sí, educar en este sentido? Sí, lo ideal está comprobado que es el distanciamiento, el uso de la mascarilla para evitar lo que se llama esa carga viral. Todo lo que pasó en España e Italia era muchas personas infectadas y tú tenías muchos contactos, tenías una carga viral muy alta y hacía más complicaciones. Ahora, en teoría, si tienes pocos contactos, a lo mejor sales ahora a la calle, todo el mundo tiene la mascarilla, todo el mundo tiene su guante, tú tienes como que así te hayas contagiado, por decirlo así, una carga viral menor que haría que tus síntomas sean más leves. Y claro, se hace todo eso, pero es tan difícil, ¿sabes? ¿Cómo llevas a un partido sin contacto en un córner? Se hizo el distanciamiento de los banquillos, porque obviamente se hizo incluso que hasta ellos cuando viajan al estadio viajan en más números de autobuses. Y al momento de que estás teniendo un córner o que celebras un gol, pienso que sí se debería tener todavía esa separación y seguir haciendo las cosas bien. Así que como lo dicen los jugadores, cuando tú estás ahí, ¿sabes? Es una emoción, es algo diferente, estás bajo algo hormonal que te genera el ejercicio, el estrés de la competición, que a lo mejor cuando metes un gol es difícil controlarlo. Sé que hay unos que lo tratan de hacer, otros es más difícil, pero el deber ser sí es mantener todavía el distanciamiento porque el virus todavía está presente. Claro, y además de todo eso que comentas de los tiempos, tenemos ahora el factor del clima, porque se acerca el verano. Tenemos el cooling break, ¿okay? Que bueno, está precisamente para que puedan descansar un poco. Todavía no tenemos el calor tan intenso como sabemos que lo tendremos de aquí a un mes. ¿Qué se puede hacer en ese caso, además del cooling break, para darle un poco una calidad mejor al jugador y que pueda, dentro de tantas situaciones adversas, rendir, ¿no?, en el terreno de juego? Sí, es importante que la parte de hidratación o deshidratación juega un papel fundamental en el deportista, tanto en el rendimiento, en la toma de decisiones, como en las lesiones. O sea, las lesiones, por ejemplo, musculares, que es la lesión más común en el fútbol, se habla que uno de los factores puede ser la deshidratación. Entonces lo que se está haciendo es manejar los horarios, menos que a medida que se acerque el verano y aumenten las temperaturas, los horarios serán en la noche, que ya la temperatura no pasa a ser tan extrema. El cooling break, medidas hechas por la parte de nutrición, que no solo la hidratación tú la obtienes con ingerir agua, sino también con la parte de la alimentación y los controles de hidratación que se hace empezando el jugador antes, después, sin el uniforme sudado, por decirlo así. Y es lo que bebidas isotónicas, una serie de cosas que es lo que se hará para evitar eso. Estarán afectados aquellas ciudades donde tengan mayor temperatura, pero que lo estarán manejando porque no jugarán partidos a las 2, 3 de la tarde, sino al final en la noche o primera hora en la mañana. Claro. David, otra pregunta que tengo es con respecto a la carga de partidos que van a tener los jugadores, no solamente en este final de temporada, sino ya pensando en lo que es el próximo año y aún así el siguiente. Porque el próximo año la próxima temporada arranca el 12 de septiembre, si mal no recuerdo. Esta termina a finales de julio y por ejemplo, los grandes, Atlético de Madrid, Real Madrid, Barcelona, tienen UEFA Champions League en agosto. Es decir, que los días de descanso serán mínimos, ni siquiera lo que estipula la ley en el caso de los jugadores. El año que viene hay Eurocopa, quizás la Asociación de Futbolistas Españoles ya anunciaba que en diciembre probablemente se jugará. Es decir, cada vez va a haber más partidos y menos descanso para estos jugadores. Sí, es lo que comentaba, que aumenta las cargas en cuanto a la competición, que es el máximo nivel de carga que puede tener un jugador, por más que entrene a su 100%, en un partido desarrolla el 120 o más, el factor estrés del partido, el resultado, y que no olvidemos también todo lo que estamos hablando aparte, que son 11 partidos en 30 días, pero que depende de muchos resultados, equipos que se juegan en clasificación de la Champions, equipos que se juegan en descenso no, que eso es un factor económico, factor hasta en dónde estará tu equipo la próxima temporada, y que bueno, en teoría los partidos de Champions serán antes del descanso en septiembre, y que no involucra a todos los equipos, pero se está planteando a lo mejor también con esos equipos que lleguen a la final, a lo mejor que haga un inicio postergado, las primeras competiciones, todavía eso se está analizando. Y lo que tú comentabas también, hacer las jornadas en diciembre, que se da un periodo de vacaciones, a lo mejor si no das ese periodo de vacaciones puedes acortar al final para la Eurocopa,
pero que eso es algo que todavía no está claro y que obviamente va a influir y que hay que tener mucho cuidado también, porque todo es factores de riesgo para las lesiones. Sin olvidarnos que hay Juegos Olímpicos también, además de la Eurocopa y Copa América. Mariana, Claro, no sé si tienes alguna otra pregunta. No, todo me ha quedado bastante claro. Bueno, yo sí quería cerrar, David, con una pregunta, si me lo permites, una última ya para dejarte libre en este caso. Quería preguntarte por el tema no profesional, porque las competiciones aquí en España se detuvieron todas por lo del coronavirus, incluso ya todas se han concluido. Sin embargo, a la vuelta, estos jugadores, llámese juvenil, las categorías menores de los equipos, van a tener prácticamente 5 meses sin competir cuando reinicien las actividades. ¿Esto genera algún temor por parte de los entrenadores, cuerpos médicos de los equipos? Sí, es más o menos lo mismo, pero ahí sí podemos manejar el periodo de pretemporada. A pesar de que va a ser un tiempo que no se estaba acostumbrado de desadaptación del jugador, por decirlo, los grandes equipos han mandado planificación a sus jugadores de alto rendimiento, ya sea los juveniles, infantiles y todo. Se cree que ellos están cumpliendo con ese entrenamiento y lo bueno es que se va a contar con las 6-8 semanas de pretemporada. Entonces esa es la ventaja con respecto a lo que ha pasado ahora, que fue una de las causas Claro. que en teoría la Liga Francesa suspendió su liga, porque no ibas a cumplir con esa pretemporada y no querían poner en riesgo a los jugadores. Y yo pienso que a nivel de eso sí van a tener más tiempo de ese entrenamiento, pero que lo puedes manejar antes de la competición. No, como que preocupa un poco menos porque puedes manejarlo, hacer un entrenamiento muy progresivo para completar más sesiones de entrenamiento antes de comenzar la liga. Claro. David, de verdad que muy agradecido contigo porque nos consideras estos minutos, que le consideras estos minutos desde el banquillo en su primer episodio. Te deseo todo el éxito del mundo y esperamos retomar contacto contigo en otra oportunidad. Vale, con gusto, Diego, Mariana, un placer estar con ustedes acá en el primer episodio y bueno, nos vemos en otra oportunidad si Dios quiere. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Ahí estaba Mariana David Márquez, quien es médico del Atlético de Madrid, también de la Real Federación Española de Fútbol, y yo creo que vislumbra un poco esta conversación con él, lo que ha sido este inicio de temporada, y yo insistiendo con el inicio de temporada, pero no es un inicio de temporada, sino el inicio del final de la competición en este caso, pero ya veíamos cómo empezaron a entrenar los jugadores. Messi sufrió una sobrecarga en el primer partido del Real Madrid. Vimos cómo Sergio Ramos salió lesionado o con un toque en la pierna que necesitó hielo. Eden Hazard igual. Es decir, yo creo, y habrá que ver cómo terminan los jugadores el final de temporada, pero va a ser muy cuesta arriba para los equipos y sobre todo porque se juega mucho. Título, puestos europeos y descenso. Y que también comienza la disputa porque, por ejemplo, ya el Real Madrid dice, no puede ser que siempre estemos jugando a las 10. Hora de España, a las 10 de la noche. ¿Por qué? Porque entonces tienen menos tiempo para descansar, porque lógicamente se acuestan más tarde y todas esas cosas influyen, como lo acabamos de escuchar ahora. Entonces viene también esa parte de no me gusta jugar tan a esa hora, o los jugadores no tienen esa capacidad para descansar y para poder estar a su mejor nivel. También habíamos escuchado antes de que volviera la competición las declaraciones de Setién, donde decía, oye, creo que esos cambios no nos van a favorecer a nosotros como Fútbol Club Barcelona porque jugamos a ese desgaste. Entonces tenemos desgastado el equipo con la posesión y entran unos frescos y entonces como que ya no nos queda tan bien. Entonces, yo creo que estamos en un punto muy, muy importante en el fútbol, donde vamos a ver ese antes y después en todo, en el tema de los cambios, en las dinámicas. No sé si coincides conmigo. Sin duda, a ver, el tema de los cambios lo decía Quique Setién, sobre todo porque el Fútbol Club Barcelona, como tú bien decías, juega a desgastar a los rivales y claro, prácticamente van a cambiar medio equipo los jugadores o los equipos pequeños, en teoría, por llamarlos de alguna manera, y eso beneficia al equipo rival que enfrente el Fútbol Club Barcelona. Pero también beneficia a un equipo como el Real Madrid, que tiene profundidad de banquillo, pero que, ojo, y pongo el asterisco, Zinedine Zidane no siempre utiliza a todos los jugadores, porque antes de esta pandemia, Zinedine Zidane difícilmente agotaba los 3 cambios disponibles. Entonces, sin Mariano Díaz y sin Jovic, que serían, entre comillas, los teóricos sustitutos de Karim Benzema, pues vamos a ver de quién va a tirar Zinedine Zidane en este final de temporada, porque yo veo bastante complicado que los equipos grandes, por lo menos cuando ya
despeguen físicamente los jugadores. Ya en la cuarta jornada que se está disputando, pues habrá que ver si los entrenadores finalmente hacen los 5 cambios. Sí, exactamente. Yo pienso que eso tiene como la doble vuelta, ¿no? Por una parte, claro, sí puede perjudicarlos, pero por otra parte yo también decía, bueno, pero es que el Barcelona también puede hacer sus 5 cambios y quizás no tenga la misma profundidad del banquillo porque tiene un equipo que está más cortito por muchísimas cosas que influyen en el Fútbol Club Barcelona, pero al fin y al cabo tienes un equipo también y también tienes la posibilidad de sacar a jugadores que están más frescos. Por ejemplo, antes te ibas a quedar sin Suárez, ahora Suárez volvió y contar con Suárez unido a Leo Messi sabemos lo que implica para el Fútbol Club Barcelona. Entonces, yo creo que por esa parte le puede salir mejor. Y además que hablamos, por lo menos se ha dicho que el Madrid tiene más profundidad de banquillo, pero vamos a ser sinceros, cualquier jugador suplente del Barcelona puede ser titular en cualquier otro equipo del mundo. Entonces, no es que estamos hablando del banquillo un nivel muy inferior al titular, y creo que el Barça tiene mucho de qué tirar en este final de temporada. Ahora, lo que decía David también es muy cierto, porque preocupa cómo se va a combinar este final de temporada con la siguiente. Fíjate que decía algo que yo por lo menos desconocía, esa posibilidad de que los equipos que van a disputar la UEFA Champions League, los españoles, inicien más tarde la temporada siguiente. Entonces, eso también es un dato llamativo, y a ver cómo estos equipos ajustan la próxima temporada, porque parece una iniciativa muy lógica, pero tú, al alargar ese inicio de temporada para los equipos grandes, también le estás comprimiendo el calendario, porque son mucho más partidos los que van los siguientes meses. Sí, yo creo que al final lo que tendrán que hacer es que lógicamente comiencen las competiciones después, y ya que a partir de ahí yo pienso que nunca recuperaremos el calendario que teníamos como estimado. Yo pienso que a partir de ahora todo va a comenzar después, claro, y que se tendrá que espaciar y que ya absolutamente todo tendrá que posponerse, por así decirlo, que no volveremos a cumplir esos cronogramas o esos calendarios que teníamos estipulados como ciertos hace unos años o hasta este último año. Para mí todo iniciará después, porque los jugadores son humanos y tienen que recuperarse, y ya a partir de ahí no puedes tampoco exprimirlos, sino simplemente darle ese espacio para que puedan descansar. Sin duda. Bueno, les recuerdo a todas las personas que nos están viendo que este es el primer episodio desde el banquillo, y el tema del día ha sido: la Liga volvió 93 días después. No olviden darle like, suscribirse y también, por supuesto, estar enterado de todo lo que acontece en el mundo del deporte en www.cdeportiva.com, y también en nuestras redes sociales, @cdeportivaes, @Marianita Guzmán, y quien les habla, @Mengual en línea. Pero, Mariana, no podemos despedir este episodio sin presentar a nuestra productora. Nuestra productora estrella, por favor, aquí está Sofía Begueria, bienvenida, bienvenida nada, porque tú estabas antes que nosotros aquí conectada haciendo todo el trabajo de producción, pero bienvenida ante las cámaras. Muchas gracias, Mariana, gracias, Diego, y bueno, encantada de estar aquí en el primer episodio y lista para seguir. Sí, porque te voy a interrumpir, porque para los que no saben, Sofi va a llevar la sección Ping Pong de noticias, en las que nos va a contar brevemente lo que ha sido noticia esta semana y que ustedes pueden observar en www.cdeportiva.com. Ahora sí, Sofi, los micrófonos son tuyos. Muchas gracias, Diego. Bueno, iniciamos con Iker Casillas, que no se presentará a las elecciones de la Real Federación Española de Fútbol. El todavía jugador del Oporto ha comunicado que no se presentará definitivamente a las elecciones a la presidencia de la Federación Española de Fútbol, como era en un principio su intención. Sí, ¿no? Definitivamente echó para atrás esa candidatura y todavía sigue sin dar una fecha. Yo creo que le ha costado muchísimo, como a todos los jugadores, poner esa fecha definitiva de aquí, hasta aquí llego como jugador. Así que, bueno, eventualmente tendremos esa fecha que tampoco yo creo que ningún fanático del fútbol quiere conocer. No. Ojalá que siga jugando en el Porto o en cualquier otro equipo, Sofía. Así es. Bueno, seguimos con la siguiente noticia, que es Feliciano López. Dice: si no jugamos, es posible que no sobreviva la ATP. El tenista español, jugador y director del Mutua Madrid Open, condiciona la supervivencia de la ATP a poder volver a jugar torneos.
Así es, el circuito ATP está bastante preocupado con este tema de la pandemia, del coronavirus y de lo que ha generado esta crisis sanitaria, que lamentablemente no se ha podido tampoco disputar ningún torneo aproximadamente desde el mes de febrero. Y yo creo que está en jaque ahorita actualmente el tenis mundial. Rafa Nadal aboga por no jugar ningún partido sin público. Novak Djokovic igual. También el tema es la reducción de premios al no jugarse sin público, y eso habrá que ver cómo termina esa discusión de los jugadores profesionales con el circuito ATP y la WTA. Así es. Y por último tenemos a Gaby Fernández, que anunció su adiós al Al-Sadd de Qatar. El centrocampista madrileño podría volver al Atlético de Madrid como ayudante de Diego Pablo Simeone. Sí, tiene sentido, precisamente que ahora deje Qatar para volver a Madrid, justo cuando queda esa vacante del Mono Burgos. Puede ser que tengamos esa confirmación de que va a estar ahí a la mano derecha de Simeone. Y bueno, y con esto Así concluimos lo que es el ping-pong de noticias. Saben que todas estas noticias y muchísimas más pueden leerlas y extenderlas en cdeportiva.com. Así es, cdeportiva.com, @cdeportivaes. Pueden estar enterados de todo lo que acontece en el mundo del deporte. Bueno, por cierto, Gaby Fernández es otro que no ha anunciado su adiós al fútbol profesional. Se anunció, como bien dice Sofi, su adiós al Al-Sadd, pero se espera que llegue al banquillo colchonero, pero todavía no tenemos esa confirmación de su retiro profesional. Mariana, Sofi, ha sido un placer compartir este primer episodio con el tema de la liga. Volvió 93 días después, pero vienen muchas más cosas y muchas más noticias y muchas más entrevistas en este podcast. Claro que sí, así que bueno, ya lo saben, suscríbanse y estén muy pendientes, por supuesto, de toda la actualidad. Nos vemos y nos escuchamos en una próxima edición de Desde el Banquillo. Así es, Sofi, muchísimas gracias por esa sección Ping-Pong de Noticias y nos vemos en otro episodio. Chao, chao. Pasen todos una feliz semana llena de mucho deporte y los invitamos a que nos sintonicen en el próximo episodio, donde tendremos mucho más análisis y mucho más deporte desde el banquillo de Conexión Deportiva. Chao, chao.